3.3. A esta hora de la mañana le damos la bienvenida y le agradecemos su tiempo a Luis Pozo Paredes. Él es vicepresidente de la CEDOCUT, de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores del Ecuador. Con él vamos a estar hablando acerca de los conflictos laborales que están surgiendo a propósito de la crisis del sector energético. ¿Qué clase de denuncias ha recibido la CEDOCUT en este sentido, Luis? Bienvenido, buenos días. Carlos Murrieta le saluda. Muy buenos días, Carlos. Agradecer por este espacio que nos dan para denunciar todo lo que está pasando con el sector trabajador. Como mencionas, tenemos despidos en algunas empresas que están afiliadas a la CEDOCUT y conocemos de muchas más. Como por ejemplo, en Productos de Textiles Paraíso, despidieron a 53 trabajadores la anterior semana, en las cuales están queriendo negociar sus indemnizaciones a un pago de 18, 9, 6 meses, a lo cual si la empresa tenía predispuesto a despedir a trabajadores, tenía que tener los dineros suficientes para hacer este tipo de arbitrariedades. Y amenazan a la gente diciendo que si no llegan a un arreglo, harán demorar si lo hacen vía jurídica. Entonces, ¿dónde está el Ministerio de Trabajo que tiene que precautelar los derechos de los trabajadores? El día de ayer recibimos la visita de trabajadores de Talma, de los aeropuertos, a los cuales en la misma forma les llamaron a un hotel a los trabajadores a negociar sus liquidaciones. ¿Negociar qué? Si la Constitución, el Código del Trabajo, establece que cuando son despedidos intempestivamente tienen que pagar un rubro completo y no negociar la salida de los trabajadores. Tenemos problemas con la persecución del compañero David Almeida, que en el simple hecho de defender el patrimonio de los ecuatorianos como es Sacha, le dieron el visto bueno y apeló, pero fue ratificada la decisión del inspector de trabajo. En Coca-Cola, la multinacional Coca-Cola, están persiguiendo a los trabajadores y despidieron a su secretario general. Entonces, ¿qué podemos esperar? Que este gobierno no hace nada, el Ministerio de Trabajo, distraído en otras cosas, en vez de precautelar la estabilidad de los trabajadores. Ahora, Luis, en ese sentido, en vista de esta problemática, ¿no?, que acentúa la crisis de desempleo, que no comenzó recién, ¿no?, a propósito de la crisis del sector energético, ¿cuál es la propuesta de los CEDOCUT o qué normativa legal falta para detener los despidos que sí se están dando en algunas empresas? Recordemos que la ministra del Trabajo mencionó que hay incentivos de los empleadores para que no despidan a sus trabajadores. Esas empresas que tienen los incentivos están despidiendo. Entonces, ¿dónde está el compromiso del empresariado y del Ministerio de Trabajo? Que se jacta en decir que hay trabajo para jóvenes que están haciendo convenios con empresas, pero están despidiendo a los trabajadores antiguos. Trabajadores que salen con enfermedades profesionales, trabajadores que ya salen con cierta edad donde no van a ser contratados de ningún lado. Entonces se acrecenta más la crisis que vive el país. Ahora, ¿cuál es la postura de la CEDOCUT? Del factor eléctrico. Ahora, ¿cuál es del factor eléctrico, el gobierno sabía que teníamos este problema, pero no tomó acciones porque teníamos técnicos que recomendaron qué hacer y fueron de oídos sordos. Ahora, hay una modalidad contractual que permanece desde que aprobaron la ley de apoyo humanitario, son los contratos laborales emergentes. Esto de aquí se siguen dando, tal vez hay despidos y los están contratando mediante ese mecanismo. Conversamos en alguna ocasión con Edwin Bedoya y él decía que en diciembre ya se acaba esa modalidad contractual y sobre pretexto de eso también se podrían generar más despidos. ¿Cuál es su postura en torno a este tema, el contrato laboral emergente que se sigue firmando en el país? Claro, eso fue inhumano y siguen con ese de la ley humanitaria. Hay obreros que fueron despedidos con ese contrato en Textiles Paraíso, que son contratos y es más fácil de votar porque no tienen ningún beneficio de ley. Y de nada tenía de humanitaria, y es imposible que la Corte Constitucional no se pronuncie cuando se presentó las demandas respectivas, que era inconstitucional. Ahora, frente a este problema, ¿cuál es la propuesta de la CEDOCUT para detener primero los despidos y segundo, que se genere una política de inserción laboral en el país? Según la ministra de Trabajo, hay muchos tratados con empresas para dar empleo, pero ¿qué clase de empleo quieren dar? Recordemos que en la consulta popular el gobierno perdió en trabajo por horas, pero quieren implementar con otras leyes, con otros acuerdos. Hay que recordarle a la ministra que hay que respetar la decisión del pueblo ecuatoriano. ¿Y cómo buscar una salida?
llamando a todos los sectores. Lamentablemente estamos gobernados por sectores que son de oídos sordos, que solo gobiernan con los sectores poderosos del país, y a los sectores sindicales no nos escuchan las propuestas. Lamentablemente estamos en una crisis energética donde el sector empresarial también está sufriendo la crisis, pero a ellos les dan componendas, les dan beneficios, y a los trabajadores seguimos despedidos. Si hay código de trabajo que hay que respetar las leyes, cúmplanle los empresarios. Si van a despedir a los trabajadores, paguen lo que dice la ley y no pretendan sobejar lo que de derecho les pertenece, quieran pagar menos o a cómodas cuotas. Eso es imposible. Ahí tiene que estar el Ministerio de Trabajo precautelando la seguridad de los trabajadores. Y ahora, para generar empleo, ¿cuál es la propuesta? A ver, para generar empleo hay que bajar la tasa de interés de la pequeña y mediana industria, que ellos son los más afectados con esta crisis. Con eso mermaríamos un poco las deudas que tienen los pequeños empresarios. A los grandes empresarios ya les han dado componendas y disculpas en ciertos aranceles que tienen que pagar. Lo que tenemos que ver los que dan verdaderamente trabajo al sector de los obreros, que es la pequeña y mediana industria. Con eso creo que frenaríamos el impacto y ellos no tendrían la oportunidad de seguir despidiendo a los trabajadores. Y en medio de esta crisis, ¿usted considera que habría la oportunidad de que se fije un incremento salarial, así sea de algunos dólares, a propósito que ya estamos culminando noviembre, diciembre es un mes en donde se reúne el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios? Se ofreció que iban a haber reuniones consecutivas durante todo el año, eso nunca se concretó, pero ustedes como Sedocut esperan que haya un incremento salarial. Sí, en situaciones normales el empresariado ha dicho que no tiene dinero para subir. Y es más, queremos denunciar que la Sedocut estaba en el Consejo Nacional de Trabajo y con la muerte de su compañero Mesías Tatamuez le principalizaron a otra persona sin ni siquiera convocarnos a las reuniones. ¿Eso qué quiere decir? Que quieren dejar sin voz a los trabajadores en la Comisión de Salarios. Como le menciono, va a terminar haciendo como en todos los años, el gobierno va a fijar el alza salarial, que será irrisoria, porque lamentablemente, como usted menciona, hubo acuerdos que se tenían que reunir mensualmente, cada 2 meses, para ir ya con una base técnica y ver la alza salarial. Pero esas reuniones no ha habido, no han sido convocados. Entonces, ¿qué podemos esperar de este gobierno? Y en lugar del difunto Mesías Tatamuez, ¿a quién han puesto como delegado para participar de esas reuniones? Está la Confederación FENOGOPRE. Esa confederación es nueva, primera vez que la escuchamos nosotros. ¿Cuál es su representante? Luis Chérez. 8:13. Ustedes no esperan entonces que haya un incremento salarial para el 2025 en vista de las crisis, pero por eso le insisto en la pregunta, ¿cuál es su postura? ¿Cuál es la postura que ustedes van a llevar o que sugieren? Nosotros esperamos que haya un incremento salarial, porque las condiciones del pueblo ecuatoriano no podemos sobrevivir más con estos sueldos irrisorios. La canasta básica sobrepasa los $800 y el sueldo básico en el país es de 460. Esa diferencia es abismal. Acá en Quito el municipio ha dicho que va a incrementar el servicio de agua potable. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde está la protección del sector trabajador? Queriendo poner más cara los costos de la canasta básica familiar. Entonces, nosotros sí esperamos una alza salarial que pueda recompensar el costo de adquisición de los trabajadores. Porque si la economía no tiene dinero para movilizar para compras, se va a estancar la economía del país. ¿Y qué espera usted como dirigente sindical a propósito de que ya se viene un año o un tiempo electoral? ¿Ha escuchado tal vez propuestas que busquen generación de empleo, pero en serio en el país? ¿O no hay todavía en el horizonte un candidato que haya propuesto algo en el tema de inserción laboral? No hay ningún candidato que haya propuesto, y los candidatos que han propuesto anteriores nunca han puesto en práctica el beneficio de la clase trabajadora. Solo son propuestas demagógicas que al rato pues, se sientan en el poder, se olvidan del pueblo ecuatoriano. Luis, muchísimas gracias por su tiempo.